Imagina el eco persistente de un hogar, donde el silencio, denso y opresivo, había usurpado cada rincón, devorando la vitalidad de la luz. Este mutismo, casi palpable, se había instalado como el único residente, una sombra silenciosa que sofocaba cualquier vestigio de calor, de color, de vida. Pero en una jornada inesperada, la quietud se hizo añicos, no por un grito de desesperación o una explosión de ira, sino por algo infinitamente más conmovedor. El estallido de una risa largamente olvidada, un sonido que resonaba con la promesa de lo inquebrantable. Esta es la crónica de cómo lo imprevisto, una fuerza ajena a todo cálculo, puede irrumpir en nuestras existencias, ofreciéndonos un ancla de salvación justo en el abismo de la desesperanza, cuando cada fibra de nuestro ser clama que todo está irremisiblemente perdido. Elías Valerius cruzó el umbral de morada silente en ese día fatídico. Había sido una odisea de tormento en la torre corporativa, un campo de batalla donde el estrés, como un depredador invisible, lo consumía pieza a pieza, alma y cuerpo. Empujó la imponente puerta principal sin el menor atisbo de anuncio, con el alma exhausta y el espíritu a punto de colapsar bajo el peso del silencio sepulcral que había engullido su fastuosa residencia durante los últimos 8 meses, un vacío que parecía una eternidad. Pero entonces, un sonido. Un sonido imposible, etéreo, pero vibrante, risas. Las risas de sus propios hijos. Su corazón, un músculo fatigado, se detuvo en medio de un latido, atrapado en la encrucijada del asombro y el temor. Teo, Darío y Tiziano no habían esbozado una sola carcajada desde la partida de su madre, ni una vez, ni el más mínimo atisbo de regocijo. Permaneció clavado en el vestíbulo, una estatua de carne y hueso, persiguiendo el sonido fugaz como un hombre que, en la negrura de la noche, cree haber escuchado el susurro de un espectro. Y cuando, con una lentitud que rasgaba el alma, entreabrió la puerta que conducía a la terraza cristalada, lo que presenció fue una escena que lo despojó de todo aire, lo hizo añicos por completo. Aquel día había sido un verdadero calvario. Elías Valerius había resistido encuentros interminables en el epicentro financiero, reuniones que lo desollaron desde adentro, dejando su espíritu magullado y su mente fragmentada. Un lanzamiento de producto que se estrelló estrepitosamente. Inversionistas que, como aves rapaces, retiraron sus garras de su proyecto. Su propia junta directiva, un coro de voces inquisitivas, cuestionaba cada pilar, cada cimiento de lo que él, con sudor y sangre, había edificado. A las 4 de la tarde, el peso se volvió insoportable, la carga inaguantable. Tomó su maletín de cuero, una extensión de su propia desilusión, y abandonó el lugar sin pronunciar una sola palabra, su partida un eco silencioso en la vasta y fría oficina. El trayecto en coche hacia la exclusiva y remota zona de Cerro Verde se extendió de manera anómala, cada metro un tormento, cada curva una eternidad. Sus manos, crispadas por la tensión, aferraban el volante con una fuerza desmedida, los nudillos blanquecinos bajo la piel tensa. Su mente, una vorágine incesante, giraba a 1000 revoluciones por minuto, atrapada en un ciclo implacable de pensamientos amargos. Una ira densa y palpable se asentaba en su pecho, un peso asfixiante. Ira contra el yugo de su trabajo, contra la injusticia caprichosa de la vida, contra el mismísimo Creador por arrebatarle a Lilia, dejándolo varado y a la deriva con 3 pequeños seres a los que, dolorosamente, ya no sabía cómo alcanzar, cómo conectar. Al girar hacia la calzada de su propiedad, el alma ya no albergaba emoción alguna, solo un agotamiento que le perforaba los huesos. Cruzó la puerta principal, aflojándose la corbata, un gesto automático, esperando la inevitable bienvenida que siempre lo aguardaba, el silencio. Ese silencio quirúrgico, casi estéril, que cada amanecer le clavaba la certeza de la ausencia de su amada esposa, y la desoladora realidad de que sus hijos, sus pequeños, habían dejado de serlo, transformándose en ecos de lo que alguna vez fueron. Pero esa jornada, algo distinto, una vibración imperceptible, flotaba en el aire. Percibió carcajadas, risas genuinas, desinhibidas y profundas, un torrente de alegría que le cortó el aliento. Elias permaneció inmóvil, petrificado. Sus hijos, Teo, Darío y Tiziano, estaban riendo. No habían emitido un solo sonido de júbilo en 8 meses, ni una brizna de alegría desde aquella noche en que Lilia, su Lilia, fue arrebatada por un conductor ebrio mientras buscaba medicinas para aliviar el malestar de sus pequeños. Se habían transfigurado en espectros que vagaban por su propia casa, demasiado atemorizados para producir el menor ruido, demasiado quebrados para recordar la sensación embriagadora de la felicidad. Pero ahora, justo ahora, reían.
El maletín de Elías se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, resonando en el silencio recuperado. Se movió por la casa, guiado por el sonido magnético, un eco de vida, con el corazón golpeándole el pecho con una fuerza tan brutal que le provocaba un dolor punzante. Atravesó el pasillo, dirigiéndose hacia la terraza acristalada, ese santuario de cristal que Lilia, en vida, había venerado. Empujó la puerta con suavidad y la escena que se reveló ante sus ojos detuvo el tic-tac implacable del tiempo. Serena Luna, la mujer que su suegra, abuela Clarisa, había contratado apenas hacía un mes, se hallaba a 4 patas sobre la mullida alfombra. Sus 3 pequeños, sus trillizos, estaban montados sobre su espalda, los rostros transfigurados, iluminados por una alegría pura que él creyó extinta para siempre. Tiziano, con una destreza infantil, sostenía una cuerda alrededor del cuello de Serena, simulando unas riendas. Serena relinchaba, imitando a un caballo vigoroso, sacudiendo la cabeza con desenfreno, riendo con ellos, con una genuinidad que hacía parecer que el mundo exterior, con sus jerarquías y sus pesares, se había desvanecido por completo. Elías no podía moverse, atrapado en un hechizo invisible. No podía respirar, el aire parecía negarse a entrar en sus pulmones. Sus hijos, esos mismos niños que se despertaban gritando en la oscuridad de la noche, que apenas articulaban una palabra, que cada día preguntaban con una insistencia descorazonadora cuándo regresaría su mamá, estaban jugando. Jugando de verdad, con una vitalidad desbordante. Y no era con él. Era con ella, una mujer que apenas conocía. Ella había logrado lo que él, con todos sus recursos y toda su desesperación, no había podido. Ella los había devuelto a la vida. La furia acumulada durante su jornada laboral se disolvió, derritiéndose como cera bajo el sol, transmutándose en algo más complejo, más profundo. Un alivio abrumador, una vergüenza que le quemaba las mejillas, y una gratitud tan lacerante que sentía como si su pecho se hundiera, consumido por un dolor dulce y punzante. Entonces, Serena alzó la vista, sus ojos, tan profundos como la luna en la noche, se encontraron con los suyos. La risa murió al instante, extinguida como una vela en la oscuridad. Un velo de miedo cruzó por su rostro, inmovilizándola. Los niños, sintiendo el cambio en el ambiente, enmudecieron, deslizándose de su espalda para aferrarse a ella, como si estuvieran protegiendo algo de una fragilidad extrema, algo que no podía ser tocado por la dureza del mundo. Elías permaneció en el umbral de la puerta, una silueta inmóvil, incapaz de articular una sola palabra. Tenía la garganta demasiado apretada, un nudo que le impedía el habla. Su visión, empañada por una neblina de emociones, se nubló. Serena abrió la boca para balbucear una disculpa, pero ningún sonido brotó de sus labios. Él debería haber hablado, debería haber actuado, haber disipado la tensión, pero lo único que pudo hacer fue fijar su mirada en esa mujer, esa figura silenciosa que, con su simple presencia, acababa de insuflar vida nuevamente en el espíritu de sus hijos. Realizó un pequeño asentimiento, casi imperceptible, un reconocimiento silencioso. Luego, se dio la vuelta y se alejó con premura, antes de que las lágrimas, traicioneras, brotaran de sus ojos. No lograba comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. No sabía si era correcto sentir una gratitud tan abrumadora hacia alguien que, en teoría, solo era una empleada, una pieza en el engranaje de su hogar. Pero una certeza se alzaba con meridiana claridad. Por primera vez desde el fallecimiento de Lilia, sus hijos, sus pequeños, estaban riendo. Y tal vez, solo tal vez, el destino, o alguna fuerza superior, había guiado a Serena Luna hasta su puerta por una razón que apenas comenzaba a vislumbrar. Esa noche, Elías no pudo conciliar el sueño. Permaneció en su despacho, la penumbra envolviendo la habitación, mirando la nada, perdido en el abismo de sus pensamientos. La imagen de Serena, arrodillada en el suelo, rodeada por las carcajadas vibrantes de sus hijos, se aferraba a su mente, una visión recurrente. Ese sonido, Dios mío, ese sonido resonaba una y otra vez en su cabeza, un eco incesante que amenazaba con despojarlo de la razón. No dejaba de formularse la misma pregunta: ¿cómo lo había logrado? Él lo había intentado todo, había agotado cada vía. Tras la muerte de Lilia, devoró cada libro sobre el duelo infantil que pudo encontrar en las librerías, buscando desesperadamente una respuesta, una guía. Contrató a la doctora Serapina Vance, la psicóloga infantil más renombrada de la ciudad, una mujer con una voz calmada y palabras meticulosamente elegidas que acudía 2 veces por semana. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, con Teo, Darío y Tiziano, intentando,
con una paciencia admirable, que hablaran de sus sentimientos. Pero nada funcionó. Les había comprado juguetes nuevos, los últimos modelos, con la vana esperanza de que la distracción pudiera aliviar su dolor. Había reorganizado sus horarios hasta el milímetro, creando rutinas estrictas y predecibles. Se aseguró de que consumieran comidas orgánicas y saludables, y de que pasaran tiempo en el jardín cada día, bajo el sol. Hizo todo lo que los expertos le indicaron que hiciera. Pero fue en vano. Los niños simplemente se volvieron más silenciosos, más pequeños, como si estuvieran desvaneciéndose justo ante sus ojos, consumidos por una tristeza invisible. Y entonces, como surgida de la nada, apareció Serena Luna. Elías se recostó en su silla de cuero, frotándose el rostro con ambas manos, un gesto de agotamiento y desesperanza. Ni siquiera recordaba el momento exacto de su contratación. Su suegra, abuela Clarisa, lo había llamado una tarde mientras él estaba inmerso en una crucial reunión de adquisición de empresas. Le había informado que la cuarta niñera había renunciado, algo sobre la atmósfera opresiva de la casa, y que había encontrado a alguien nuevo, alguien, según ella, diferente. Elías apenas había prestado atención, su mente nublada por las presiones laborales. Simplemente había balbuceado un sí, hazlo y regresado a su reunión. Eso había sido así apenas un mes. Ahora, su mente no podía liberarse de ella, de Serena. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Que la hacía tan singular, tan distinta de todas las demás que habían intentado, y fracasado, en conectar con sus hijos. Sacó su teléfono celular y abrió el archivo digital que abuela Clarisa le había enviado. La solicitud de empleo de Serena Luna, un documento que nunca había leído con detenimiento. 27 años, referencias de una familia en otra ciudad, sin título universitario. Una nota escrita a mano, casi ilegible, al final del documento que rezaba: comprendo el dolor, no huiré de él. Elías contempló esas palabras durante un larguísimo rato. La mayoría de las personas huían del dolor. Él lo sabía ahora, con una certeza brutal. No sabían qué decir, así que optaban por el silencio. No sabían cómo ayudar, así que mantenían una distancia prudente. Incluso sus amigos más cercanos del club habían dejado de llamar después del funeral de Lilia. Era más fácil para todos simplemente fingir que la familia Valerius estaba bien, que seguía adelante, que el vacío no existía. Pero Serena no había huido. Ella había caminado directamente hacia el corazón de la casa más sombría de Cerro Verde y, de alguna manera inexplicable, la había imbuido de ligereza de nuevo. A la mañana siguiente, Elías descendió las escaleras más temprano de lo habitual. Se dijo a sí mismo que era debido a una llamada temprana con los socios en Asia, pero esa no era la verdad. Quería verla. Serena ya se encontraba en la cocina, moviéndose con una gracia silenciosa, preparando el desayuno. Al principio, no lo escuchó. Él permaneció en el umbral, observándola. No estaba realizando ninguna tarea extraordinaria, solo revolviendo huevos con una espátula de madera, sirviendo jugo de naranja recién exprimido. Pero la forma en que se movía, tranquila, firme, con una presencia innegable, era como si ese lugar le perteneciera, como si siempre hubiera estado allí. Los niños irrumpieron en la cocina, todavía envueltos en sus pijamas. Tiziano fue el primero en verla, y una sonrisa genuina, floreció en su rostro. «Serena, Serena, ¿podemos jugar al caballito otra vez hoy?», exclamó, con una alegría que oprimió el pecho de Elías. Serena alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. Su sonrisa, radiante un instante antes, vaciló por un solo segundo, como si dudara si todavía estaba bajo el reproche de lo sucedido el día anterior. «Buenos días, señor Valerius», dijo en voz baja, su tono teñido de una ligera incertidumbre. «Elías», corrigió él, su voz más ronca de lo que pretendía, una resonancia grave en el aire. «Solo Elías». Ella asintió, su mirada regresando a la estufa, a los huevos que chisporroteaban. Theo tiró de su camisa, impaciente. «Serena, ¿podemos?» «¿Podemos qué, cariño?», preguntó ella, su voz suave y melódica. «Jugar al caballito como ayer». Serena dudó, sus ojos buscando rápidamente la aprobación de Elías. Él debería haber negado. Debería haberles recordado que Serena tenía labores importantes que cumplir, que el tiempo de juego no figuraba en su estricta descripción de trabajo, pero no lo hizo. Después del desayuno, se escuchó decir, las palabras brotando de sus labios casi sin su consentimiento. 3 pares de ojos, grandes y expectantes, se volvieron hacia él, sus hijos, sorprendidos de que hubiera cedido, y Serena,
asombrada de que no estuviera enojado. Después del desayuno, repitió Serena suavemente, una sonrisa genuina regresando a sus labios mientras miraba a los niños. Ahora, siéntense y coman. Obedecieron sin una sola objeción, un milagro en sí mismo. Elías se sirvió café negro y se sentó en el extremo más alejado de la mesa, un observador silencioso. Los niños hablaban con Serena mientras comían. No eran conversaciones completas, elaboradas, todavía no estaban listos para eso, pero eran pequeños gestos de conexión. Tiziano le contó sobre un sueño extraño que había tenido. Darío preguntó si a ella le gustaban los dinosaurios, sus ojos llenos de curiosidad infantil. Teo simplemente se sentó cerca de ella, como si la mera proximidad de su aura, su calidez, fuera suficiente para él. Y Serena escuchaba, realmente escuchaba, con una atención absoluta, como si cada palabra, cada susurro, importara más que cualquier otra cosa en el vasto universo. Elías se percató de algo, una revelación que le apretó la garganta, un nudo de emociones. Ella no solo era buena con ellos, ella los amaba, y ellos la amaban a ella con una inocencia desbordante. Por primera vez en 8 meses, Elías sintió algo que creyó extinto, pulverizado por el dolor, esperanza. Elías comenzó a regresar a casa más temprano en los días subsiguientes. Se autoengañaba diciéndose que el volumen de trabajo había disminuido, que la presión se había aliviado. Pero esa no era la verdad. La realidad era más compleja, más difícil de admitir. Él quería verlos. Anhelaba escuchar a sus hijos reír de nuevo, ese sonido que se había vuelto una melodía vital. Quería observar a Serena, la manera en que, casi por arte de magia, insuflaba vida nuevamente en una casa que había languidecido, muerta, durante un tiempo inmemorial. La mayoría de los días los encontraba en la sala de juegos, un santuario de la infancia, o al aire libre, en el inmenso y cuidado jardín trasero. Serena estaría sentada en el césped, rodeada por los 3 niños, leyéndoles con una voz melodiosa o ayudándoles a construir alguna intrincada estructura con bloques de madera. Nunca hacía un gran despliegue, nunca actuaba para que él la viera, simplemente los amaba en silencio, con una naturalidad asombrosa, como si fuera la tarea más sencilla y gratificante del mundo. Elías observaba desde la ventana del piso de arriba, oculto, cuidándose de no interrumpir esa frágil burbuja de felicidad. La morada silente aún portaba el eco inconfundible de Lilia en cada rincón. Sus pinturas abstractas y vibrantes, explosiones de color y emoción, adornaban las paredes. Ella solía trabajar en ellas hasta altas horas de la noche, cuando el insomnio la acechaba, transformando su inquietud en arte. Su taza de café predilecta permanecía en el gabinete, sin lavar, exactamente donde la había dejado aquella última mañana fatídica. Su letra, elegante y familiar, todavía se aferraba a la lista de compras, pegada al refrigerador con un imán: leche, huevos, arándanos, no olvidar la medicina de los trillizos. Él no se atrevía a borrarla, a despojarla de ese último vestigio de su presencia. Por la noche, después de que Serena acostaba a los niños, Elías deambulaba por las habitaciones, como si buscara algo que había extraviado irremediablemente, algo más allá de su comprensión. A veces, se detenía en la puerta del dormitorio principal, pero era incapaz de cruzar el umbral. La cama aún estaba hecha, intocada, tal como Lilia la había dejado. Su almohada todavía conservaba la hendidura de su cabeza, un recuerdo fantasma de su presencia. Su libro, con el marcador a medio camino, reposaba en la mesita de noche. Cambiar cualquier cosa se sentía como borrarla definitivamente, como borrar su existencia del mundo. Así que él dormía en su despacho, en el sofá incómodo y familiar, rodeado de un trabajo que, en el fondo, ya no le importaba en absoluto. Era casi la medianoche cuando Elías encontró a Serena en la biblioteca, un santuario de palabras y sueños. No había tenido la menor intención de espiarla. Simplemente había estado deambulando de nuevo, un alma en pena incapaz de conciliar el sueño, cuando vio el suave resplandor de la lámpara de lectura, una luz cálida y acogedora. Ella estaba acurrucada en la esquina del sofá de cuero, descalza, con un libro abierto en su regazo. Se la veía en paz, una serenidad que parecía impermeable al peso de la casa, a la opresión que a él lo ahogaba. Elías se aclaró la garganta suavemente, un sonido apenas perceptible en la quietud de la noche. Serena levantó la vista, no asustada, sino con una calma inquebrantable. Tampoco puede dormir, dijo ella, más como una afirmación tranquila que una pregunta. Él asintió, dando un paso más hacia el interior de la habitación, su presencia invadiendo su refugio. Por un instante, simplemente permaneció allí, inseguro de cómo proceder, de qué decir.
Luego, se sentó frente a ella, no demasiado cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero tampoco lejano. El silencio entre ellos se sentía diferente, un tipo de silencio distinto al que invadía el resto de la casa. No lo oprimía, no lo asfixiaba, simplemente existía, una presencia cómoda. ¿Qué está leyendo?, preguntó él, su voz baja, casi un susurro. Ella levantó el libro, mostrando la portada. El jardín de las brumas, de Valeriana Évora, respondió ella, el título resonando con una belleza melancólica. Lectura pesada para antes de dormir, comentó él, tratando de sonar casual. Los pensamientos pesados necesitan libros pesados, replicó. Ella con sencillez, una verdad innegable en su tono. Elías casi sonrió, una mueca fugaz que apenas se materializó. Se sentaron en el silencio por un rato más, las palabras suspendidas en el aire, el tiempo pareciendo detenerse. Él no sabía qué decir, cómo expresarle su gratitud por lo que había hecho, por la vida que había traído de vuelta. No sabía cómo pedirle que continuara haciéndolo sin sonar desesperado, sin revelar la profundidad de su necesidad. Finalmente, rompió el mutismo. Se rieron ayer. Probablemente se rieron. No había escuchado ese sonido desde. No pudo terminar la frase, las palabras se le atascaron en la garganta, un nudo doloroso. Desde Lilia, dijo Serena suavemente, completando la frase por él. Escuchar el nombre de su esposa en voz alta, pronunciado por otra persona, se sintió como un golpe directo en el pecho, una punzada de dolor y añoranza. La mayoría de las personas evitaban decirlo, como si pronunciar su nombre pudiera desatar un torrente de dolor en 1000 pedazos. Pero Serena no apartó la mirada, sus ojos, llenos de comprensión, se mantuvieron firmes. Hablan de ella, dijo Serena. Los niños me cuentan historias de su mamá. La garganta de Elías se cerró de nuevo, incapaz de tragar. ¿Qué dicen?, logró preguntar, su voz apenas un hilo. Que olía a flores, que cantaba desafinado en el coche, que les dejaba comer el postre primero los martes. Las lágrimas ardieron detrás de los ojos de Elías, una presión insoportable. Esos eran detalles que él, sumergido en su propio dolor, había olvidado, pequeños fragmentos de la vida de Lilia que solían hacerlo reír, cosas que se sentían perdidas para siempre, hasta ahora. Gracias, susurró él, la palabra apenas audible, por recordarla a través de ellos. Serena cerró su libro con un suave clic y se puso de pie. Buenas noches, Elías. Salió de la habitación en silencio, dejándolo solo, pero sintiéndose menos vacío de lo que se había sentido en meses. Tal vez ella no solo estaba ayudando a sus hijos a sanar, tal vez lo estaba ayudando a él también, a encontrar su propio camino de regreso a la luz. Pasaron 3 semanas. Elías se encontró inventando excusas para regresar a casa más temprano. Terminaba las llamadas con prontitud, se saltaba cenas con inversores importantes, ofrecía excusas poco convincentes a su asistente sobre por qué no podía quedarse hasta tarde. La verdad, simple y desarmante, era que su hogar ya no se sentía como una tumba. Esa noche, llegó a casa alrededor de las 8. Los niños ya estaban sumidos en el sueño, sus respiraciones suaves y rítmicas. Podía escuchar el zumbido delicado de lavavajillas funcionando en la cocina, un sonido familiar y reconfortante. Todo se sentía normal, tranquilo, impregnado de una paz que había creído perdida. Entonces, lo escuchó. Un llanto suave, apenas un susurro, pero desgarrador, el tipo de lamento que alguien permite cuando cree que nadie está escuchando, cuando el alma se desborda en la soledad. El pecho de Elías se apretó con una punzada de angustia. Se movió silenciosamente hacia la cocina, deteniéndose en el umbral. Serena estaba sentada sola a la mesa, dándole la espalda. Sus hombros temblaban con el vaivén del llanto silencioso. En sus manos, sostenía algo pequeño, un relicario de plata abierto, capturando la escasa luz de la estancia. Ella no lo escuchó. Estaba demasiado perdida en el dolor profundo que la oprimía, que la tenía sujeta por la garganta. Elías no se movió, no pronunció palabra. Se limitó a observar, con una mezcla de consternación y asombro, como esta mujer, que había demostrado una fortaleza inquebrantable, una firmeza ejemplar para sus hijos, se desmoronaba en la quietud de su cocina. Finalmente, una intuición, un cambio en la atmósfera, la hizo reaccionar. Giró la cabeza con lentitud. Cuando lo vio allí, parado en el umbral, sus ojos se abrieron desmesuradamente, un reflejo de pánico. Se secó el rostro con la palma de la mano, con un gesto apresurado, intentando recuperar la compostura, de contener la marea de sus emociones. Lo siento,
dijo ella, su voz apenas un hilo, quebrada por el llanto. No quise, yo solo. ¿Quién está en el relicario?, preguntó Elías en voz baja, su tono cargado de una compasión inesperada. Serena se quedó inmóvil, petrificada. Sus dedos, temblorosos, se apretaron alrededor de la delicada cadena de plata. Durante un largo, un angustioso momento, no respondió. Luego, con una voz tan suave que él apenas la escuchó, susurró: Maya. Elías entró en la cocina, su presencia llenando el espacio con una nueva solemnidad, y se sentó frente a ella, la distancia entre ambos un abismo de experiencias compartidas. El rostro de Serena estaba surcado por el dolor, cada arruga una historia de sufrimiento. Nuevas lágrimas, silenciosas y cálidas, rodaron por sus mejillas. Murió hace 2 años, continuó Serena, su voz temblorosa, cargada de una tristeza infinita. Leucemia. Tenía solo 3 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y pesadas como humo, una niebla de dolor que lo envolvió. Elías sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, un eco de su propio sufrimiento. Era mi hija, prosiguió Serena, con la voz a punto de romperse por completo. Mi niña. Luchamos durante 1 año. Hospitales, tratamientos que parecían interminables, verla enfermar más y más, verla perder su cabello, verla dejar de ser una niña pequeña y transformarse en alguien que ya no reconocía. Sus manos temblaban visiblemente mientras abría el relicario aún más, revelándole la pequeña fotografía en el interior. Una niña con una sonrisa de dientes separados, deslumbrante en su inocencia, y ojos brillantes, sujetando una flor de diente de león, una imagen de pura alegría. Mi esposo me culpó, dijo Serena, un matiz amargo en su voz. Dijo que debería haber notado los síntomas antes, que debería haber presionado más a los médicos, que debería haber hecho algo, cualquier cosa para salvarla. El matrimonio, como un castillo de arena ante la marea, no sobrevivió. Él se llevó todo en el divorcio. Todas sus fotos, todos sus juguetes, su ropa. Este relicario es todo lo que me queda, concluyó, con una voz que era apenas un suspiro. La garganta de Elías se cerró, un nudo apretado que le impedía hablar. Me convertí en niñera porque, la voz de Serena se rompió por completo, deshecha en un sollozo. Porque no sé cómo vivir en un mundo sin la risa de los niños. Es lo único que hace que el silencio sea soportable. Sus ojos, inundados de lágrimas, se encontraron con los de Elías. Cuando escuché sobre sus hijos, sobre lo que habían perdido, pensé que tal vez podría ayudarlos de maneras en que no pude ayudar a mi propia hija. Ella lo miró con las lágrimas aún corriendo libremente por su rostro. Lo siento. Sé que esto no es profesional. Sé que no debería. No solo los estás ayudando a sanar, interrumpió Elías, su propia voz ronca, densa de emoción. Te estás sanando a ti misma. Serena sacudió la cabeza, las lágrimas brillando a la luz tenue de la cocina. No creo que alguna vez sane. Tal vez no, dijo Elías, su mirada fijada en la de ella, pero amar a mis hijos te mantiene viva, de la misma manera que tú los estás manteniendo vivos a ellos. Extendió su mano a través de la mesa, cubriendo la mano temblorosa de Serena con la suya. Sus dedos estaban fríos, temblaban ligeramente, un eco de la vulnerabilidad que compartían. Se quedaron así durante un tiempo indefinido, 2 almas ahogándose en el vasto océano del duelo, aferrándose el uno al otro en la oscuridad que los rodeaba. Se vuelve más fácil, susurró Serena, su voz apenas audible. La ausencia. Elías pensó en Lilia, en el vacío que había dejado en cada rincón de su vida, en el agujero insondable que laceraba su alma. Pensó en cómo cada mañana, con una rutina dolorosa, todavía buscaba su lado de la cama, solo para encontrarlo desoladoramente vacío. No, dijo honestamente, su voz cargada de una verdad dolorosa. Pero la ausencia se vuelve diferente, se transforma en parte de ti, una presencia constante en lugar de un vacío aniquilador. Serena sintió, las lágrimas aún cayendo, un torrente silencioso. Cerró el relicario lentamente, con un gesto reverente, y lo presionó contra su corazón, un refugio para el dolor y la memoria. Gracias, susurró ella, su voz impregnada de una profunda gratitud, por no apartar la mirada. Gracias, respondió Elías, por aparecer. Y en ese preciso instante, algo intangible, pero poderoso, cambió entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleada. Eran 2 personas rotas que se habían encontrado, por fortuna o por designio, en medio de las ruinas de sus vidas. Tal vez así,
pensó Elías, era como se manifestaba la gracia. El día de la madre llegó como una sombra inexorable, un recordatorio doloroso que Elías había estado intentando eludir. Se despertó esa mañana con el pecho ya oprimido, una losa invisible que le dificultaba la respiración. El año anterior, Lilia aún estaba viva. Los niños le habían hecho tarjetas, obras de arte infantiles con garabatos de crayones y huellas de manos pegajosas. Ella había llorado lágrimas de felicidad, de pura alegría, y las había pegado en el refrigerador, donde permanecieron durante meses, un testamento de su amor. Este año, el refrigerador estaba desoladoramente vacío. Elías había planeado llevar a los niños al cementerio, pronunciar unas palabras, regresar a casa y simplemente sobrevivir el día. Eso era todo lo que se proponía, simplemente superarlo. Pero cuando bajó las escaleras, escuchó voces provenientes de la sala de juegos. Caminó hacia la puerta, y se detuvo, observando. Serena estaba sentada en el suelo con Theo, Darío y Tiziano, rodeada de papel de construcción, crayones de colores y barras de pegamento. Estaban haciendo tarjetas. El corazón de Elías se encogió y se expandió al mismo tiempo, una dicotomía de emociones. Ella les estaba ayudando a hacer algo para Lilia. Por supuesto que sí. Ella comprendía la importancia de ese día. Dio un paso más cerca, observando en silencio, un testigo invisible. Tiziano levantó su dibujo primero. Una figura de palitos con cabello oscuro y una gran sonrisa, rodeada de corazones de crayón torcidos. En letras infantiles, casi ilegibles, decía: «Para Serena, tú me haces sonreír». La respiración de Elías se detuvo, atrapada en su garganta. La tarjeta de Theo decía: «Te quiero, Serena», con 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una representación conmovedora. La de Darío era más desordenada, pero más clara en su mensaje, una mujer a 4 patas con niños montados en su espalda. No estaban haciendo tarjetas para su madre, las estaban haciendo para Serena. Algo se retorció en el pecho de Elías. No era ira. Era algo más profundo, algo que se sentía como pérdida y alivio, todo enredado en una madeja de emociones. Serena levantó la vista y lo vio parado allí. Su rostro palideció, la sorpresa teñida de un matiz de culpa. Se levantó rápidamente, casi derribando el pegamento. «No les pedí que hicieran esto», dijo ella, su voz temblorosa, casi un ruego. «Lo juro, les dije que debíamos hacer tarjetas para su madre». «Elías», terminó él, su voz tensa, un eco de la conmoción que sentía. Sí, los ojos de Serena se llenaron de lágrimas, pero ellos... «Mira, papá», interrumpió Darío, levantando otra tarjeta con entusiasmo. Tenía alas de ángel delicadas y flores coloridas. Decía: «Te extrañamos, mami». Elías sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No habían olvidado a Lilia, simplemente habían hecho espacio en sus pequeños corazones para alguien más. Tiziano tiró de la manga de Elías. «¿Puede Serena venir con nosotros a ver a mami?» Elias miró a Serena. Ella ya estaba sacudiendo la cabeza, retrocediendo, un miedo palpable en su mirada. «No, no debería. Eso es privado. Eso es para su familia». «Tú eres familia», dijo Tiziano, con una sencillez desarmante que resonó en el aire. Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de un significado inesperado. Elías no sabía qué decir. Llevar a Serena a la tumba de Lilia se sentía incorrecto, como cruzar una línea que no podría volver a desandar, como traicionar algo sagrado e intocable. Pero sus hijos lo miraban con esos ojos grandes y llenos de esperanza. Y Serena estaba allí, aterrada de haber arruinado todo. «Si ella quiere venir», Elías se escuchó decir, sus propias palabras lo sorprendieron, «puede hacerlo». Los ojos de Serena se abrieron de par en par. «Elías, ¿estás seguro?» No, no lo estaba, pero asintió de todos modos, un acto de fe. 1 hora más tarde, se encontraban juntos ante la tumba de Lilia. Elías, Serena y 3 niños pequeños que aún no comprendían por qué el amor tenía que ser tan complicado, tan doloroso, tan lleno de matices. Los niños colocaron su tarjeta de ángel en la lápida, un gesto de amor y despedida. Luego dieron un paso atrás, observando en silencio. Tiziano, con una espontaneidad infantil, tomó la mano de Serena y la llevó hacia adelante. «Dile a mami que eres buena», susurró, su voz dulce y clara. Serena se arrodilló ante la tumba, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Espero que no te importe que los ame», dijo suavemente, su voz temblorosa, cargada de una sinceridad desgarradora. «No estoy tratando de reemplazarte.
Es solo que no pude evitarlo. Elías estaba detrás de ella, la garganta demasiado cerrada para hablar, un torrente de emociones lo ahogaba. Theo le susurró a la lápida, su voz apenas audible. Mami, Serena hace buenos panqueques y juega con nosotros y no se pone triste cuando hablamos de ti. Esa última frase rompió algo en Elías, una barrera invisible que había erigido en su corazón. Él había sido el que se ponía triste, el que se alejaba, el que hacía sentir a sus hijos que amar a alguien nuevo significaba olvidar a su madre, un sacrificio innecesario. Serena se puso de pie, secándose los ojos, su mirada buscando la de Elías. Algo pasó entre ellos, una conexión profunda. Comprension. Perdón. Permiso para seguir viviendo. 2 meses después de aquel día en el cementerio, Elías asistió a una gala benéfica en el exclusivo club campestre de Cerro Verde. No quería ir. Había estado evitando estos eventos sociales desde la muerte de Lilia, cada uno un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Pero su suegra, abuela Clarisa, formaba parte del comité de planificación y había insistido con una firmeza inquebrantable. No puedes esconderte para siempre, Elías. La gente quiere verte. Así que fue. El salón estaba repleto de caras conocidas, personas que habían conocido a Lilia, personas que habían enviado flores después del funeral y que luego, inexplicablemente, nunca volvieron a llamar. Le sonreían ahora, con una cortesía educada y una distancia palpable, como si él fuera algo frágil, algo quebradizo que no sabían cómo tocar sin romperlo. Roberto Castro, un colega CEO del sector tecnológico, se acercó junto a su esposa Verónica. Elías, qué bueno verte fuera, dijo Roberto, estrechándole la mano con una familiaridad forzada. ¿Cómo están los chicos? Mejor, dijo Elías, su voz carente de emoción. Mucho mejor, en realidad. Verónica sonrió, pero había algo afilado, algo punzante, detrás de su gesto. Sí, escuché que encontraste una ayuda maravillosa. ¿Cómo se llama de nuevo? Las campanas de advertencia sonaron en la cabeza de Elías, un presagio de lo que estaba por venir. Serena Luna, dijo con cautela, pesando cada palabra. Ah, sí, ya has sido bastante devota con los niños, por lo que escucho, continuó Verónica, su voz goteando una dulzura falsa, empalagosa. Es excelente en su trabajo. Verónica intercambió una mirada cómplice con Roberto. Por supuesto, solo creo que es maravilloso que esté tan involucrada. Algunos podrían decir inusualmente involucrada para el personal doméstico. La mandíbula de Elías se tensó, un músculo contraído en su rostro. No estoy seguro de qué estás insinuando. Nada, dijo Verónica, tocándole el brazo con una ligereza calculada. Solo que la gente habla. Hubo una foto de todos ustedes en el mercado orgánico la semana pasada. Los niños sosteniendo sus manos, tú empujando el carrito. Se veía muy doméstico. Estábamos comprando comida, replicó Elías, su voz cortante. Por supuesto, dijo Verónica, con un tono condescendiente, pero ya sabes cómo es la gente. Una mujer joven, un viudo, 3 niños impresionables. Dejó la frase en el aire, colgando pesadamente, significativamente. Roberto se aclaró la garganta, un sonido incómodo. Lo que Verónica quiere decir es que tal vez consideres la óptica. Por el bien de los niños. La voz de Elías se volvió fría, gélida. Los niños están felices por primera vez en 8 meses. Esa es la única óptica que me importa. Se alejó con las manos temblando, la furia contenida burbujeando bajo su piel. Pero durante la semana siguiente, los susurros se hicieron más fuertes, más penetrantes, como el zumbido de un enjambre de avispas. Alguien escribió una nota anónima en la columna de Sociedad Local, una prosa venenosa. ¿Qué titán tecnológico viudo se está poniendo demasiado cómodo con la ayuda? Una foto apareció en línea, insidiosamente. Serena y los niños en el parque, riendo, sus rostros iluminados por la alegría. El pie de foto, una sentencia silenciosa, decía, niñera o algo más. Luego llegó la llamada del Instituto Las Cumbres, el preescolar privado de élite donde Elías había inscrito a Theo, Darío y Tiziano para el otoño. La voz de la directora era apologética, pero firme, inquebrantable. Dada la reciente atención mediática, y considerando la sensibilidad de las inquietudes de nuestras otras familias, tal vez sea mejor si los niños comienzan el próximo semestre en su lugar. Elías apretó el teléfono, sus nudillos blancos por la presión. Está rechazando a mis hijos por chismes. Estamos protegiendo a todos nuestros estudiantes del escrutinio innecesario, señor Valerius.
replicó ella, su tono imperturbable. Mis hijos están siendo castigados por tener a alguien que los ama. Señor Valerius, por favor, entienda. Elias colgó. Su pecho se sentía como si se estuviera hundiendo, no por la escuela. Él podía encontrar otra escuela, e incluso comprar el edificio si así lo deseaba, pero porque sabía lo que esto significaba. Serena se enteraría de esto, vería los artículos, sabría que ella era la razón por la que sus hijos estaban siendo rechazados, y se iría. Condujo a casa más rápido de lo que debía, su mente acelerada, un torbellino de pensamientos sombríos. Cuando llegó, fue directamente a la habitación de Serena, en la casa de huéspedes al fondo del jardín. La puerta estaba abierta, y ella estaba empacando. Su maleta yacía abierta sobre la cama, medio llena de ropa. Se movía mecánicamente, doblando camisas, colocándolas dentro con una precisión casi militar. Elías se quedó en el marco de la puerta, congelado, una estatua de asombro y desesperación. Serena. Ella se giró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el dolor grabado en su rostro. No puedo quedarme, dijo en voz baja, su voz un murmullo que se ahogaba. Me he convertido en el problema. No lo hagas. La voz de Elías salió ronca, casi desesperada, un ruego. Serena siguió doblando ropa, sus manos temblaban visiblemente. Tengo que hacerlo. Sus hijos fueron rechazados de la escuela por mi culpa, por chismes, por gente que no importa. Ellos le importan a Teo, Darío y Tiziano. La voz de ella se quebró, un sollozo ahogado. Van a crecer tudhando susurros. Van a ser castigados porque yo olvidé mi lugar. Tu lugar. Elías entró en la habitación, cada paso un acto de desafío. Tu lugar es con mis hijos. Serena sacudió la cabeza, las lágrimas caían sobre la camisa que tenía en sus manos, manchándola. Soy la empleada, Elías. Eso es todo lo que se suponía que debía ser. Dejaste de ser la empleada el día que mi hijo comenzó a reír de nuevo, replicó Elías, su voz cargada de convicción. Entonces, ¿qué soy? Se giró para enfrentarlo, sus ojos feroces y rotos. ¿Qué se supone que soy para ellos, para ti? Elías abrió la boca, pero las palabras se atascaron en su garganta, un nudo apretado. Serena soltó una risa amarga, un sonido desolador. Ni siquiera puedes decirlo, porque la verdad es que soy joven, soy de otro mundo, soy el servicio, y la gente siempre hará suposiciones. Tus hijos pagarán el precio toda su vida si me quedo. Que asuman lo que quieran. No me importa lo que piensen. Debería importarte. Su voz se elevó, una oleada de frustración. Los trillizos merecen algo mejor que ser el centro de un escándalo. Merecen algo mejor que alguien que los ama. Que la única persona que hizo que esta casa se sintiera como un hogar de nuevo. El silencio entre ellos era eléctrico, cargado de una tensión palpable. Serena se sentó en el borde de la cama, sus hombros caídos en señal de derrota. Cuando Maya murió, susurró, su voz apenas un hilo. Me prometí a mí misma que nunca amaría a otro niño, porque perderla casi me mató, pero tus chicos, lo miró con lágrimas corriendo libremente, un torrente de vulnerabilidad, no pude evitarlo y ahora tengo que irme antes de que amarlos me destruya. Elías se arrodilló frente a ella, su corazón golpeándole con una fuerza tan brutal que le dolía. ¿Y si no tuvieras que irte? ¿El escándalo? ¿Y si dijera la verdad públicamente, y si dejara claro que no eres solo personal doméstico? Los ojos de Serena buscaron los de él, interrogantes, llenos de una esperanza incipiente. ¿Qué verdad? Que eres esencial, que mis hijos te necesitan. Se detuvo, tragó saliva, sus palabras cargadas de un peso aún mayor. Que yo te necesito también. La respiración de ella se detuvo, un silencio expectante. Elías, no como una niñera, no como una empleada, como alguien que entiende este dolor, alguien que se sienta en la oscuridad conmigo cuando no puedo dormir, alguien que trajo la luz de vuelta a una casa que estaba muriendo. No soy ella, susurró Serena. Nunca seré Lilia. Lo sé, la voz de Elías se rompió, un eco de su propia vulnerabilidad. Y no te estoy pidiendo que lo seas, solo te estoy pidiendo que te quedes. Porque cuando pienso en que te vas, cuando pienso en esta casa sin ti, sin ella, no puedo respirar. Serena se cubrió la cara con las manos, sollozando, el cuerpo sacudido por la emoción. Elías se quedó de rodillas, esperando, aterrado de que ella dijera que no. Finalmente, ella lo miró. Si me quedo, no puede ser así. No me esconderé. No fingiré ser menos de lo que soy. No quiero que lo hagas.
Tu mundo no me aceptará. Entonces mi mundo necesita cambiar. Serena lo miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos, un espejo de su alma, cambiaron. Me quedaré, dijo en voz baja, su voz firme, una promesa. Pero no como tu empleada, como yo misma. Todo yo. No lo querría de ninguna otra manera. Ella se puso de pie, y él se puso de pie con ella, un acto de simetría, de conexión. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro, dos personas rotas que habían encontrado algo frágil y real en los escombros de sus vidas. Serena extendió la mano, un gesto de confianza renovada, y comenzó a desempacar su maleta, cada prenda un acto de fe. Y Elías, finalmente, respiró, el aire entrando en sus pulmones con una ligereza que no había sentido en meses. La semana posterior a que Serena desempacara su maleta, algo fundamental se transformó en Elías. Dejó de esconderse, de refugiarse en la sombra del duelo. Había agendado una entrevista con una destacada revista de negocios hacía semanas, una rutina publicitaria estándar para el lanzamiento de un nuevo producto. Su equipo de relaciones públicas había preparado cuidadosamente los puntos de conversación: infraestructura en la nube, expansión del mercado, temas seguros y corporativos, desprovistos de cualquier matiz personal. Pero cuando la reportera, Diana Solís, llegó a su oficina, Elías tenía planes muy diferentes, un guión no escrito que brotaba de lo más profundo de su ser. Diana Solís se sentó frente a él, la grabadora digital capturando cada palabra, formulando las preguntas esperadas. Elías respondió de forma automática, su mente divagando en otro lugar, muy lejos de las finanzas y los mercados. Entonces, Diana hizo una pausa, revisando sus notas, y con una voz más cautelosa, preguntó: Señor Valerius, si me permite cambiar de tema, ha habido cierto interés público en su vida personal últimamente. ¿Le gustaría comentar? Su director de Relaciones Públicas, apostado junto a la puerta, negó con la cabeza bruscamente, un gesto casi imperceptible pero cargado de advertencia. No entres ahí. Elías lo ignoró por completo. ¿Qué específicamente?, preguntó a Diana, su voz firme. Ella vaciló. La especulación sobre su relación con la cuidadora de sus hijos. El viejo Elías habría respondido con un lacónico sin comentarios. Habría dado por terminada la entrevista en ese mismo instante, protegiendo su fortaleza personal. Pero sentado en esa silla, en ese preciso momento, pensó en Serena empacando su maleta, en los rostros de sus hijos cuando creyeron que ella podría irse, en Tiziano, susurrándole a la tumba de Lilia que Serena no se entristecía cuando hablaban de su madre. Sí, dijo Elías, su voz cargada de una nueva determinación. Me gustaría comentar. Las cejas de Diana se alzaron, una chispa de interés en sus ojos. Serena Luna es la razón por la que mis hijos están vivos en las formas que realmente importan, dijo Elías, su voz ahora inquebrantable. Después de que su madre murió, dejaron de hablar, dejaron de jugar, dejaron de ser niños. Contraté especialistas, terapeutas, intenté todo lo que el dinero podía comprar. Nada funcionó y entonces apareció Serena. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Ella no trató de arreglarlos, simplemente los amó. Se puso a cuatro patas y jugó al caballito. Les leyó historias, se sentó con ellos a través de las pesadillas, les dio permiso para sanar. Algunos han sugerido que la relación es inapropiada, dijo Diana con cuidado, su voz matizada. La mandíbula de Elías se tensó, sus ojos destellando. Algunas personas ven a una mujer joven cuidando a 3 niños y automáticamente asumen algo impropio. Eso dice más sobre ellos que sobre ella, sobre sus propios prejuicios y limitaciones. Entonces, ¿la relación es estrictamente profesional?, preguntó Diana, su voz volviendo a su tono inquisitivo. Elías hizo una pausa. Este era el momento. Serena Luna es familia, dijo, su declaración resonando en la oficina. Ella no es su madre. Nadie podría reemplazar a Lilia, pero es alguien a quien aman, alguien a quien necesitan. Y no me disculparé por tenerla en nuestras vidas, incluso si le cuesta oportunidades a sus hijos. Cualquier institución que rechace a mis hijos por ser amados por alguien que no encaja en su estrecha definición de lo aceptable, no tiene por qué educarlos. La entrevista salió a la luz a la mañana siguiente. Para el mediodía, se había vuelto viral, un fuego que se propagaba por la red. La mitad de Internet elogió su honestidad, su valiente defensa contra los prejuicios, su postura intransigente. La otra mitad lo destrozó, acusándolo de usar su privilegio, de romantizar al servicio, de seguir adelante demasiado rápido,
de olvidar a Lilia. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia, la tensión palpable en el aire. Elías entró en la sala de conferencias para encontrar 12 caras que lo miraban con una preocupación casi tangible. La imagen pública es problemática, comenzó su director financiero, su voz grave. No me importa la imagen pública, dijo Elías, su mirada desafiante. Me importa mi familia. Esto podría afectar los precios de las acciones. Entonces, dejen que caigan. Yo construí esta empresa. La dirigiré a mi manera y no comprometeré la felicidad de mis hijos por los accionistas. La sala quedó en un silencio sepulcral, las palabras de Elías resonando con una fuerza innegable. Esa noche, Elías llegó a casa y encontró a Serena en la cocina, con su computadora portátil abierta y lágrimas en el rostro. Estaba viendo la entrevista. No tenías que hacer eso, dijo ella, su voz quebrada por la emoción. Sí, tenía que hacerlo. Se sentó a su lado, la cercanía un consuelo silencioso. Porque cada vez que me quedo callado, alguien más cuenta nuestra historia y la cuentan mal, la distorsionan. Tu junta directiva está furiosa. Sobreviven. Podrías perderlo todo. Ya perdí todo lo que importaba una vez, dijo Elías en voz baja, la memoria de Lilia aún viva. No lo perderé de nuevo. No sin pelear. Serena lo miró, algo cambiaba en sus ojos, una mezcla de asombro, miedo y gratitud, todo entrelazado. Se puso de pie y dio un paso hacia él, la distancia entre ellos disminuyendo. Luego, hizo algo que nunca había hecho antes. Lo abrazó. No profesionalmente, no con cautela. Completamente, con una fuerza desesperada, como alguien aferrándose a un salvavidas en medio de una tormenta. Y Elías la abrazó de vuelta, cerrando los ojos, sintiéndose menos solo de lo que se había sentido desde que Lilia murió. Tal vez así, pensó, era como se manifestaba la gracia. Dos personas rotas, eligiéndose la una a la otra en los escombros de sus vidas. Transcurrieron 6 meses. Los susurros no cesaron por completo, pero se calmaron, perdiendo su virulencia. Algunas personas volvieron a acercarse, otras no. A Elías dejó de importarle cuál era cuál. Lo que realmente importaba era lo que sucedía dentro de los muros de su hogar. Theo comenzó a hablar con oraciones completas de nuevo, su voz pequeña llenando la casa. La sonrisa de Darío regresó, la real, la genuina, no la educada y forzada que había estado usando desde el funeral. Tiziano dejó de tener pesadillas todas las noches, sus noches tranquilas por fin. Llamaban a Serena, mamá Serena, un compromiso orgánico que honraba a su madre y amaba a la mujer que los había traído de vuelta a la vida. Elías lo observaba todo, agradecido y aterrorizado al mismo tiempo, porque la verdad que había estado evitando se había vuelto imposible de ignorar. Se estaba enamorando de ella. No porque hubiera salvado a sus hijos, no porque hubiera hecho que su casa se sintiera como un hogar de nuevo, sino por quién era ella cuando nadie estaba mirando. La forma en que tarareaba suavemente mientras cocinaba, la forma en que dejaba libros boca abajo en cada superficie, la forma en que se sentaba con él en la oscuridad cuando ninguno de los dos podía dormir, sin decir nada, simplemente estando presente. Había pasado semanas trabajando en algo en secreto, algo que lo mantenía despierto por la noche, haciendo llamadas, revisando planos, reuniéndose con arquitectos y abogados. Esa noche, finalmente, estaba listo. Encontró a Serena en el jardín con los niños. Estaban plantando flores, las peonías favoritas de Lilia, un símbolo de amor y recuerdo. La luz de la tarde hacía que todo se viera dorado, una aura cálida y etérea. Serena, ¿puedo mostrarte algo? Ella levantó la vista, con tierra en las manos y una pregunta en los ojos. La llevó al ala este de la finca, la sección que había estado cerrada desde la muerte de Lilia. Ella había planeado convertirla en algo, pero nunca tuvo la oportunidad. Elías abrió los imponentes dobles portones. Adentro había planos extendidos sobre mesas, representaciones arquitectónicas en las paredes, documentos con sellos oficiales. Serena entró lentamente, sus ojos escaneando cada detalle con asombro. ¿Qué es esto?, susurró. La Fundación Maya y Lilia, dijo Elías, su voz suave, cargada de significado. Un centro de atención residencial para familias con niños sometidos a tratamiento contra el cáncer, apoyo médico, consejería de duelo, terapia de juego, un lugar donde las familias pueden sanar juntas. Las manos de Serena volaron a su boca, el nombre de su hija, el nombre de Lilia, juntos. Tú hiciste esto. Las lágrimas se derramaron por su rostro. No puedo construirlo sin ti, dijo Elías en voz baja.
Sabes lo que estas familias necesitan. Lo has vivido. Esta es tu vocación, Serena. Pero no tiene que alejarte de aquí. Puede suceder aquí, con nosotros. Le entregó un sobre manila. Ella lo abrió con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, codirectora de la fundación, socia igualitaria y debajo de eso, papeles de tutela. Si algo me pasa, dijo Elías con la voz ronca, tú eres su tutora legal. Ya lo eres en todas las formas que importan. Esto solo lo hace oficial. Serena no podía hablar. Simplemente miraba los papeles, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No te estoy pidiendo que reemplaces a Lilia, dijo Elías. Te estoy pidiendo que me ayudes a honrarla, a convertir nuestro dolor en algo que salve a otros. Serena lo miró, y algo pasó entre ellos que se sintió más grande que las palabras, una conexión profunda y silenciosa. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías esto por mí? Elías dio un paso más cerca, su corazón palpitando con fuerza. Porque no eres solo importante para mis hijos, dijo. Eres importante para mí y no quiero imaginar una vida sin ti en ella. El aire entre ellos cambió, se volvió más denso, más cargado de significado. Serena extendió la mano y tomó la suya. Y por primera vez desde que Lilia murió, Elías sintió algo más que duelo. Sintió futuro. 6 meses después, la Fundación Maya y Lilia abrió sus puertas. Familias vinieron de todo el país, padres con hijos enfermos, abuelos criando nietos, hermanos tratando de mantenerse unidos mientras el cáncer desgarraba sus mundos. El ala este, que había estado vacía durante tanto tiempo, ahora estaba llena de vida, con lágrimas y risas y gente aprendiendo a sobrevivir lo inservible. La ceremonia de dedicación fue pequeña. Elías lo había querido así. Solo donantes, algunos reporteros y las familias que se quedarían allí. Se paró en el podio mirando a la multitud. Su discurso preparado estaba en su bolsillo, intacto. En cambio, encontró a Serena parada al fondo con Teo, Darío y Tiziano. Llevaban trajes a juego que a Lilia le hubieran encantado. Los niños sonreían, realmente sonreían, una alegría contagiosa. Elías se aclaró la garganta. Construí mi empresa creyendo en sistemas, comenzó. Control de datos. Pensé que si podía entender cómo funcionaban las cosas, podría resolver cualquier problema. Hizo una pausa, su voz atrapándose, cargada de emoción. Luego perdí a mi esposa y aprendí que algunas cosas no se pueden resolver. Algunas cosas solo se pueden sobrevivir. La sala estaba en silencio, cada palabra resonando. Estaba fallando en sobrevivir. Mis hijos estaban fallando conmigo. Nos estábamos ahogando en una casa llena de todo, excepto de lo que más necesitábamos. Miró directamente a Serena, sus ojos encontrándose. Entonces apareció alguien que me enseñó que la sanación no viene de arreglar, viene de la presencia, de quedarse, de amar a las personas en su desorden y no pedirles que lo limpien primero. La mano de Serena cubrió su boca, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Esta fundación existe porque 2 mujeres creyeron que la única respuesta a la pérdida insoportable es el amor insoportable. Mi difunta esposa, Lilia, quien me enseñó lo que significa darlo todo, y Serena Luna, quien nos mostró a mis hijos y a mí que es posible vivir de nuevo. Le hizo un gesto. Serena, ¿podrías subir aquí? Ella sacudió la cabeza, pero los niños la empujaron suavemente hacia adelante, con una determinación infantil. Caminó hacia el escenario, temblando. Elías sacó un sobre. Esto te hace codirectora de esta fundación y cotutora legal de mis hijos. Las rodillas de Serena casi se doblaron, la emoción abrumándola. Elías. Ya lo eres, dijo él en voz baja. Solo para ella. Esto solo lo hace oficial. Teo, Darío y Tiziano corrieron al escenario, envolviéndose alrededor de sus piernas. Ella cayó de rodillas, abrazándolos fuerte, sollozando, el corazón desbordado. La multitud se puso de pie y aplaudió, pero Elías apenas lo escuchó. Estaba mirando a su familia, la que el duelo había destruido, la que la gracia había reconstruido. Esa tarde, después de que todos se fueron, Elías los encontró en el jardín. Los niños jugaban, persiguiéndose alrededor de las flores que habían plantado meses atrás, sus risas llenando el aire. Serena estaba sentada en el banco de piedra, mirándolos con una sonrisa suave, una expresión de paz. Elías se unió a ella. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Por dejarme quedarme, por pelear por mí, por construir algo hermoso de todo este dolor. Elías la miró, realmente la miró,
a esta mujer que había entrado en su vida rota y se negó a huir de los escombros. Creo que el destino te envió, dijo él simplemente. Serena se volvió hacia él, sorprendida. Estuve enojado con él durante mucho tiempo, continuó Elías, su voz cargada de una vulnerabilidad recién descubierta, por llevarse a Lilia, por dejarme solo con 3 niños a los que no sabía cómo llegar. Pero entonces apareciste tú y me di cuenta de que tal vez no nos dejó solos en absoluto. Tal vez solo envió ayuda de una manera que yo no esperaba. Nuevas lágrimas se deslizaron por el rostro de Serena. Tiziano corrió hacia ellos, sin aliento y riendo. Papá, mamá Serena, vengan a jugar con nosotros. Mama, Serena. El nombre ya no dolía, se sentía correcto, natural. Elías se puso de pie y ayudó a Serena a levantarse. Juntos se unieron a los niños en el césped y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde todo había cambiado, Elías entendió algo que había estado demasiado roto para ver antes. El amor no termina cuando alguien muere, simplemente encuentra nuevas formas de crecer. Lilia le había enseñado a amar plenamente. Serena le había enseñado a amar de nuevo. Y sus hijos, estos 3 hermosos niños, le habían enseñado que la sanación es posible, incluso cuando se siente imposible. La casa, que había sido una tumba, estaba viva de nuevo. No porque el dolor se hubiera ido, nunca se iría por completo, sino porque habían aprendido a cargarlo juntos. Y de alguna manera, en el proceso de cargarlo, se habían encontrado el uno al otro. Serena atrapó su mirada y sonrió. No la sonrisa cuidadosa y profesional de cuando llegó por primera vez, sino una real, llena de esperanza y pertenencia. Elías le devolvió la sonrisa y por primera vez en más de un año no estaba solo sobreviviendo. Estaba viviendo. Porque a veces, cuando todo se desmorona, el destino vuelve a unir las piezas de maneras que nunca imaginaste, no para borrar lo que se perdió, sino para mostrarte que el amor es más grande que el duelo, que la presencia es más poderosa que la perfección y que la familia no es solo con quien naces, es quien se queda cuando el mundo se oscurece. Es quien trae la luz.